Hola, la transición energética suena en los medios y las redes sociales. No es pan de cada día, pero de vez en cuando se menciona. Y aquí lo importante es qué cuentos oímos al respecto. ¿Qué historia nos están contando los medios? ¿Quiénes están detrás de esas noticias sobre la transición? ¿Qué mensajes predominan y qué intereses reflejan? Las voces de un experto en energía y un periodista de Uruguay y la experiencia de una coalición de organizaciones en Chile nos ayudarán a descubrir las narrativas y las estrategias de comunicación que existen alrededor de la transición energética en América Latina. Exploraremos quiénes hablan, quiénes callan y cómo podemos comunicar esta historia de manera que impulse un cambio real. Yo soy Mariana Rojas Lacerna. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Brújula Sonora Podcast, aguja magnética para tiempos de cambio. Cada mañana al comenzar el día tengo la costumbre de revisar qué está pasando en el mundo. A veces escucho un podcast con el resumen de noticias internacionales o doy una mirada rápida a algunos medios digitales que me interesan. Quizás ustedes tengan rutinas similares. A lo mejor encienden el televisor o la radio o leen el periódico en papel. O como muchas personas hoy, quizá prefieren ir directo a las redes sociales. Según el informe de Noticias Digitales de 2024, elaborado por el Instituto Reuters y la Universidad de Oxford, la mayoría de las personas encuestadas en todo el mundo refiere las redes sociales y los motores de búsqueda como su principal fuente de noticias en línea. Pero antes de consultar y confiar en estos espacios, ¿realmente nos detenemos a pensar qué tipo de información ofrecen y de qué calidad? ¿Quién la produce? ¿Y qué hay detrás de eso que leemos? Estamos en la era de la información. Cada día en el mundo, millones de noticias o artículos son generados por medios de comunicación, sin contar todo lo que circula en redes sociales. Entre tantas noticias, historias, reels, videos, memes y cadenas de WhatsApp, hay muchos contenidos de valor, pero también abunda la desinformación, es decir, datos erróneos, comunicación engañosa y noticias falsas. Y por si no sabían, la desinformación es uno de los mayores riesgos a nivel mundial que enfrentamos, según lo indica el Foro Económico Mundial en el Reporte de Riesgos Globales de 2025. El tema es que consumimos desinformación y a veces sin querer resultamos replicándola, tanto en nuestras redes sociales como en espacios de diálogo cotidiano. Pero, ¿y si la desinformación no es el problema real, sino una señal de algo más profundo? El problema de fondo es lo que se conoce como el desorden informativo. El desorden informativo tiene que ver ampliamente con el modelo de negocio de los medios de comunicación, con la construcción de una no democratización del acceso a la información por parte de diferentes sectores. Hay sectores que tienen muchísimo mayor poder de instalar sus agendas dentro de los medios de comunicación y en las sociedades en general. Entonces, es el desorden informativo el problema y la desinformación es el síntoma. Yo soy Maximiliano Manzoni, periodista e investigador uruguayo basado en Paraguay, y soy el investigador principal sobre desinformación climática para Climate Tracker América Latina. Y a propósito de lo que dice Maximiliano, tal vez, como con las enfermedades, es necesario atender el síntoma para evitar que las cosas se compliquen. Pero antes de seguir, es posible que se estén preguntando, ¿esto qué tiene que ver con la transición energética justa? Pues tiene mucho que ver. Gran parte de lo que sabemos sobre transición viene de los medios y de lo que dicen quienes tienen acceso a los micrófonos, es decir, las fuentes oficiales, los expertos y expertas, así como empresas, influencers y otros actores con intereses en el juego. En 2022, la organización internacional Climate Tracker realizó un análisis de medios sobre la transición energética. Estudiaron un total de 1.242 piezas publicadas en 36 medios de comunicación distribuidas en Argentina, Brasil, Colombia, México y República Dominicana. De las notas analizadas, 33% se centraban en un enfoque económico de la transición energética, dejando en segundo plano los aspectos sociales y ambientales. A estos hallazgos se suma la limitada extensión de los artículos, que en más de la mitad de los casos no superaban las 800 palabras, así como en el predominio de testimonios o voces de representantes gubernamentales, nacionales y locales. El asunto es que al no contar con diversos enfoques, profundidad y múltiples voces, la información que circula está incompleta. Y ese sesgo, por supuesto, tiene consecuencias. Esta transición está yendo mucho más lentamente, no solamente de lo que debería, sino sobre todo de lo que podría avanzar, dado, insisto, que tenemos hoy fuentes eólicas y solares que son muy baratas.
Entonces, la pregunta que yo me vengo haciendo desde hace tiempo es ¿qué es lo que está pasando? En algunos más, en otros menos, pero globalmente, ¿por qué no estamos logrando avanzar al ritmo que aparentemente todo nos mostraría que debería ser lo más interesante? Y aquí es donde aparecen para mí grandes problemas. Uno es el de la narrativa, sin ninguna duda. Mi nombre es Ramón Méndez, soy uruguayo, fui el secretario de Energía de Uruguay durante 2 presidentes y hoy en día dirijo una asociación para llevar las lecciones aprendidas del caso uruguayo al resto de la América Latina. Las narrativas son parte crucial a la hora de saber, entender y poner en la balanza la transición energética justa, pues es la manera en la que nos cuentan el cuento. Maximiliano, desde su quehacer como periodista y analista de medios, reconoce muy bien las narrativas, pues acaban de finalizar un segundo análisis sobre desinformación y transición energética en 8 países de América Latina y el Caribe: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, México y Surinam. Analizaron 33 medios de estos países entre junio de 2023 y mayo de 2024. De acuerdo a los resultados, la gran mayoría de la desinformación alrededor de la transición energética ha pasado de tener un discurso que niega la necesidad de transitar a uno que retarda el proceso. Es decir, la misión es retrasar el avance en políticas públicas que buscan abandonar el gas, el petróleo y el carbón y a su vez retrasar el apoyo o llegada de las energías renovables. Dentro de estos discursos dilatorios o retardistas encontramos las 3 principales narrativas. La principal narrativa, que la vemos en casi todos los países analizados de los 8 países que analizamos, es el gas como combustible de transición. Y según complementó Maximiliano, aquí los responsables son actores de la industria fósil como petroleras estatales en el caso de Brasil y Argentina o multinacionales con presencia en la región. La segunda narrativa que identificamos es algo que llamamos petróleo para hoy, transición energética para otro día. Entonces encontramos de que tenemos discursos donde dice sí, la transición energética es necesaria, pero de aquí a 40 años y por mientras necesitamos ampliar la frontera petrolera en la Amazonía o en Ecuador o en Guyana o incluso en México. En este caso, como lo cuenta Maximiliano, las voces responsables corresponden a personas que son consideradas como fuentes expertas, pero que en realidad tienen conflictos de interés, como también sucede en este último hallazgo. Es algo que llamamos falsas soluciones. Allí encontramos actores cercanos a la industria y también falsos expertos o expertos con grandes conflictos de interés que proponen una alternativa en vez de invertir en renovables porque las renovables no son confiables o porque podrían afectar la seguridad energética, proponen salidas alternativas por el medio del mercado, ¿no? Mercados de carbono, la captura de carbono a través de tecnologías en el suelo y en el caso específico de Argentina, el uso de un discurso optimista alrededor de una renovable como el hidrógeno para esconder proyectos de hidrógeno que en realidad no utilizan renovables, sino que terminan utilizando a su vez gas fósil. El panorama muestra 3 narrativas que, además de retrasar la transición, abren espacio para interpretaciones imprecisas o erróneas que influyen en el debate público. Tal como lo presenta la guía Analizo, luego reenvío, creada por Metamorfosis, la red de embajadores de la transición energética en Colombia, cada año que se pierde en debates mal fundamentados es un retraso en el proceso de descarbonización. Pero las narrativas asociadas a la desinformación no solo refuerzan el discurso a favor de los combustibles fósiles, como señala Maximiliano. La desinformación también distorsiona el discurso sobre las energías renovables, tal como lo explica Ramón desde su experiencia como técnico en la materia. Seguimos teniendo mayoritariamente en el mundo una narrativa aún dominante que dice que las fuentes renovables son complicadas. Que por un lado está el problema de la intermitencia, de que una máquina térmica la encendemos y la apagamos cuando precisamos, que tenemos siempre que seguir la demanda, no se puede almacenar energía eléctrica en los cables, lo que entra por un lado tiene que salir por el otro, la demanda es la que manda, y en la eólica y la solar no podemos mandar, sino que dependemos de la naturaleza. Esa intermitencia real ha permitido instalar cada vez más un discurso profundamente equivocado, ahora voy a controvertirlo, pero que sigue diciendo, no es tan robusto un sistema funcionando de esa manera, no es tan seguro. Claro, el hablar del tema como si fuera muy complejo fortalece la narrativa de que las energías renovables no son seguras y que por lo tanto la transición es difícil, utópica e imposible. Y es que el cambio climático avanza rápidamente y la ciencia respalda la urgencia de una transición energética.
El temor a la intermitencia de las renovables, como cuando no hay sol o viento, suele usarse como argumento en su contra. Como explica Ramón, esto se soluciona con diferentes estrategias, es decir, combinando energía solar, eólica, hidroeléctrica y almacenamiento en baterías, entre otras. La transición no es imposible. Necesitamos repensar los sistemas para hacerlos más flexibles y eficientes y que respondan a la realidad actual. Ahora bien, además de estos discursos o narrativas retardistas y descalificadoras, hay otro argumento que sigue pesando en el debate. Ya no es un tema técnico, ya no es un tema de no se puede o de cómo se resuelve o cómo no hay forma de luchar contra la intermitencia, sino que pasa por un tema económico. Y ahí viene el discurso de, pero es imposible tener renovables si no tenemos baterías. Y las baterías son mucho más caras. Entonces, hasta un pequeño porcentaje de eólica y solar funciona, pero después ya pasa a ser muy riesgoso y si queremos hacer las cosas bien, pasa a ser mucho más caro. Entonces, ya vienen los incumbentes y dicen, bueno, ¿qué prefieren? ¿Seguir con lo que tenemos, que ya es bastante caro, o dar ese salto al vacío con algo que no sabemos si va a funcionar bien, pero que además, si lo queremos hacer funcionar bien, tenemos que poner baterías ineludiblemente y eso es muchísimo más caro? Una persona que no conozca mucho del tema al escuchar esta narrativa puede pensar, claro, si es más costoso y riesgoso, el cambio no tiene sentido. Lo cierto es que la experiencia, en voz de Ramón, tiene algo más que decirnos. También en eso se ha mostrado que es un falso discurso. Y aquí quiero mencionar, por ejemplo, el caso que más conozco y que claramente ha avanzado más radicalmente en este sentido, que es el caso uruguayo. El año pasado, 2024, luego de casi una década de venir teniendo una matriz eléctrica que año tras año supera por lo menos el 93-94% de fuentes renovables mínimamente, el año pasado llegamos a 99,1% de fuentes renovables en la matriz. Y lo logramos sin una sola batería, sin un solo almacenamiento, simplemente gestionando adecuadamente la complementación de los recursos naturales. Según nos cuenta Ramón, Uruguay es un ejemplo en la región. Logró la eliminación casi total de los combustibles fósiles para la generación eléctrica y redujo a la mitad los costos de la producción de electricidad. Además, el país ganó en autonomía y soberanía energética al no depender de la importación de combustibles fósiles para cubrir la demanda de electricidad de su territorio y, como resultado, adicionalmente creó 50.000 nuevos empleos. La evidencia muestra de que invertir en renovables respetando los derechos humanos, respetando los derechos de las comunidades, teniendo un diálogo democrático, no solamente es bueno para el cambio climático, no solamente es bueno para el ambiente, sino que también es bueno para la economía y para un progreso de todos los sectores de los países. Como escuchan y a lo mejor lo sospechaban, revisar las historias que nos cuentan sobre la transición es un tema profundo con diferentes miradas y perspectivas. Sin embargo, más allá de las narrativas hay otro tema del que no hemos hablado con detalle, y tiene que ver con cómo se origina esta desinformación y quién está detrás. Ya Maximiliano nos dio unas pistas al inicio y nos sigue ampliando. El agente que propaga la desinformación puede ser un agente que lo hace de manera involuntaria, pero el origen de la desinformación, sobre todo los casos que nosotros hemos identificado alrededor de la transición energética, siempre vienen con un interés. Ya sea el interés sea hacer negocios personales, ya sea el interés sea mantener una narrativa nacionalista soberanista para ganar una elección, ya sea el interés sea polarizar a la sociedad en un contexto de crisis, o ya sea directamente defender el negocio de la petrolera de turno. Hay una distancia entre una desinformación creada, manufacturada, y los agentes que la propagan. Es bastante difícil decir que todos los agentes que la propagan son agentes que lo hacen de manera adrede con una intención. Puede haber gente que directamente sea mal informada, como a todos nos ha pasado que hemos compartido una información falsa alguna vez en nuestras vidas, pero los agentes que crean estas narrativas, hay suficientes evidencias de que estas narrativas son manufacturadas, son creadas y son impulsadas de manera estratégica en varios niveles. Con la comunicación, como con todo lo que hacemos, pasa algo, y es que hay unas consecuencias derivadas, y en este caso, con unas implicaciones prácticamente globales. Aquí el asunto no es tan sencillo como decir, es que hay personas que no están de acuerdo y no pasa nada. Ramón lo explica mejor. No es simplemente decir, bueno, hay una narrativa que nos favorece. No hay una narrativa que nos favorece, hay una narrativa que bloquea
absolutamente todo. Esa narrativa claramente tiene una intencionalidad y claramente está muy bien pensada y claramente está basada en lo que en inglés ahora llaman no solo las misconceptions, más también las disconceptions. O sea, no solamente errores o malos entendidos, sino errores forzadamente instalados, sabiendo de que lo que se está tratando de construir como narrativa no tiene sustento real. Por supuesto que este bloqueo que menciona Ramón tiene unas implicaciones de forma y de fondo con consecuencias en muchas áreas de la vida. Entonces, el hecho de que se cree desinformación sobre la transición energética no solamente significa que los países latinoamericanos seguirán emitiendo gases de efecto invernadero que afectan y que aumentan el cambio climático, sino que también generan una vulnerabilidad de las economías locales en la salud y en el ambiente a un corto plazo. Hay un estudio que se realizó hace muy poco que señala el impacto terrible que tiene en la polución de aire y en la salud en las casas el uso de gas fósil. Por el otro lado, también tenemos que vincular directamente la dependencia a combustibles fósiles, sobre todo en países que no producen combustibles fósiles. Es un problema inflacionario, es un problema que genera crisis económica en muchísimos sectores. Entonces, depender de los combustibles fósiles no solamente es un mal negocio para nuestros cuerpos que van a seguir sufriendo fenómenos climáticos extremos, calores, inundaciones, sino también es un mal negocio para nuestros bolsillos, como latinoamericanos. La cuestión hasta aquí está clara. La desinformación sobre la transición energética justa existe y se basa en un discurso que quiere retrasarla, reforzando las aparentes bondades de los combustibles fósiles desde diferentes puntos de vista. El asunto es que este argumento se desmorona frente a la evidencia científica, económica y de la salud que muestra lo contrario. Al mismo tiempo, las energías renovables también son víctimas de la desinformación, con discursos técnicos imprecisos y en muchos casos superficiales. Pero como ya escuchamos, esto no es del todo casualidad. De por medio están los intereses de una industria con márgenes de ganancias altísimos, de la que dependen no solo muchos países del mundo, sino también de nuestra región. Después de entender las narrativas y su origen, es momento de hablar sobre cómo contrarrestar la desinformación. ¿Cómo podemos contar mejor el cuento de la transición y quiénes son los responsables de hacerlo? Una pausa y volvemos para hablar de las soluciones. Es momento de recomendados y hoy les queremos recomendar un podcast de casa, y me refiero a 1.5 grados, una producción de Transforma que desde 2019 ha hecho cubrimiento directo a las negociaciones de cambio climático. Y bueno, la recomendación se las queremos hacer porque en este 2025 1.5 grados viene con novedades. Tendrá episodios mensuales hasta antes de llegar a la Cumbre Mundial de Cambio Climático, que este año será en Brasil. Se trata de reflexiones cortas y sustanciosas para analizar la agenda climática y las conexiones con la geopolítica, la economía y otros temas. Y como siempre, con el lente puesto en América Latina. Así que si quieren escuchar la agenda climática con voz latina, busquen 1.5 grados en su plataforma favorita para escuchar podcast. Dejamos el link en la descripción del episodio. La desinformación se puede enfrentar de muchas maneras. Una comunicación cuidadosa y creativa es un camino para llegar con claridad y contundencia a la ciudadanía, las industrias y los tomadores de decisiones. Pero no es el único camino. También hay iniciativas que actúan desde la base entregando información y conocimiento directamente a las comunidades implicadas. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Comencemos con Chao Carbón, una coalición ciudadana de más de 17 organizaciones socioambientales de todo Chile que busca el cierre de las centrales termoeléctricas a carbón antes del año 2030. Para lograrlo han sumado sus fortalezas y han realizado múltiples acciones. Para 2018, el año en el que comenzaron, desarrollaron una exposición itinerante de 28 obras de arte encargadas a 28 artistas. Fue súper interesante porque cada obra, cada postal fue creada con un caso de termoeléctrica chileno. Entonces nosotros, tanto al exponerlo, la exposición, como al viajar, en el mundo y en Chile se podía conocer la cantidad de termoeléctricas que había en Chile, en qué gobierno se había fundado esa termoeléctrica, cuántas de ellas estaban obsoletas, y todo por medio del arte, que es, como sabemos, un gran canal de comunicación, que como no es racional, como estamos acostumbrados a recibir toda la información, generó mucho movimiento, yo diría, sensible y emocional. Soy Valentina Sofía Escuti Bustos,
Estoy en este momento con la Defensoría Ambiental y soy parte de la coalición Chao Carbón, de la Alianza de Humboldt y de Chao Pescado. Las 28 termoeléctricas a carbón que para entonces operaban en Chile, representadas a través del arte, eran responsables del 25% de las emisiones de dióxido de carbono del país. Con estas acciones se comenzó a involucrar también al mundo del arte y se empezó a usar este lenguaje como un medio de comunicación masivo no tradicional, pero que sin embargo es súper impactante y de gran remoción, como decía antes, de las emociones y de la conciencia. Entonces, es bonito mezclar esos mundos tan técnicos, tan científicos, tan teóricos y densos con el lenguaje del arte que viene también a ser un contrapeso no solo energético, sino que también de la narrativa de estos conflictos. Cristóbal Díaz de Valdés, que hace parte de la coalición y con quien conversamos, nos contó que la presión que se ejerció desde Chao Carbón como iniciativa ciudadana logró incidir en la formulación de un plan de descarbonización por parte del gobierno en 2019. Hasta abril de 2024 se reportó el cierre de 11 de las 28 termoeléctricas a carbón. Sin duda, un avance en el proceso de transición energética en el país. Desde otro frente de trabajo, en Colombia, el movimiento Cesar sin fracking y sin gas ha creado la escuela Cesar en Transición, una iniciativa que busca formar a las comunidades de esta zona del país. En 3 años de trabajo han contado con la participación de cerca de 1.600 personas, mujeres, jóvenes, hombres que reciben conocimientos sobre transición energética con un enfoque de justicia para fortalecer el trabajo organizativo y el diálogo social. Una iniciativa que desde el territorio fortalece la construcción de narrativas críticas y basadas en conocimiento. Ahora, el reto es también pasar del activismo y de la formación a otros espacios informales, como nos comparte Maximiliano. En muchos de nuestros países se dice que en las mesas familiares no se discute sobre religión, política o fútbol. Es todo lo contrario. Deberíamos discutir sobre todos esos temas y creo que una persona que está preocupada, que está sensibilizada sobre el cambio climático en general y sobre la transición energética en particular, tiene que ser una persona que ponga estos temas de manera constructiva y amable en todos los círculos posibles alrededor suyo. Porque mandar a googlear a la gente no solamente es improductivo, sino que es contraproducente. Porque si nosotros o las personas que creemos que el cambio climático es un problema urgente, es el problema más grande de nuestra civilización y que la transición energética es una piedra angular de la lucha contra el cambio climático, no somos quienes le hablamos a las personas que tienen dudas muchas veces, producto de la desinformación, pero también dudas normales como cualquier otra persona. Si no somos nosotros quienes les hablamos, le van a hablar los expertos y los sectores cercanos a los combustibles fósiles. Y esos sectores están muchísimo mejor financiados y con una máquina francamente admirable de producción de información y de acercamiento a comunidades. Este ejercicio ciudadano implica apoyar y compartir medios que hacen estas coberturas de manera responsable y juiciosa, como agrega Maximiliano, que sin duda es un apasionado del tema. También conviene juntarse para compartir, conversar, pensar soluciones desde lo colectivo y a escala local. Estas iniciativas y lo que nos comparte Maximiliano no solo son una muestra de lo que sucede y necesita la región, también ponen en evidencia el rol que tenemos como ciudadanas y ciudadanos para hacerle frente al desorden informativo y al gran síntoma que es la desinformación. Somos responsables de contar esta historia de una forma diferente, de transformar la manera en la que nos han contado convenientemente la transición. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Ramón nos hace una invitación y una propuesta. La construcción de la nueva narrativa tiene que basarse en hechos, en datos, pero fundamentalmente centrada en la economía, centrada en el bolsillo de la gente, centrada en la conveniencia de la gente. Y eso implica construir mayorías, eso implica buscar interesados, eso implica trabajar con la sociedad civil, trabajar con la academia, trabajar con los gobiernos. Y para mí es una estrategia que hay que llegar incluso al corazón de los gobiernos. O sea, antes de llegar a los tomadores de decisiones, hay que llegar a los técnicos de los equipos de gobierno para mostrarles las evidencias y para que terminen de dar argumentos a sus líderes, a sus jefes, a sus ministros, a sus presidentes, de que es lo mejor para sus electores. Y si es lo mejor para sus electores, lo van a hacer. Ya hablamos de nuestro rol, al que conviene que le sumemos un ojo crítico que se atreva a cuestionar lo que revisamos, su confiabilidad, los datos y de dónde proviene, o si hay intenciones ocultas para convencernos de algo.
tal como lo propone la guía Analizo, luego reenvío, de la que hablamos en la primera parte del episodio. De igual forma, hay una propuesta de acción para quienes tienen la gran responsabilidad de estar en las salas de redacción escribiendo noticias, reportajes o artículos. La invitación es que ya cubras locales, ya cubras economía, ya cubras políticas, ya cubras deportes incluso, hacen un trabajo mucho más divertido. Entonces, lo primero es de sacarse el miedo, es pensar de que un tema por ser serio tiene que ser solemne. No lo es. Este es un tema que puede ser serio, pero puede ser muy divertido de tratar. Segundo, pensar de que si alguien te quiere hablar en términos demasiado técnicos, posiblemente te quiere joder, porque no es tan complejo. Sí, tiene sus matices, sí, por supuesto que tenemos que escuchar, sí tenemos que hacer un trabajo mucho más cercano de divulgación científica para bajar estos conceptos a la opinión pública y ayudar también a la comunidad científica a construir ese puente con la opinión pública, pero no es tan complejo a veces. A veces detrás de palabras complicadas lo que se encuentran son verdades vedadas. Y las verdades vedadas suelen ser los intereses que están detrás de esas palabras. Entonces, sacarse el miedo, ser más curiosos, preguntar. Todo esto entendiendo que los combustibles fósiles no son parte de la transición energética, como dice Maximiliano, pero también sumando una visión esperanzadora sobre las energías renovables. Una mirada que, además de verlas como una solución, invite a cuestionarnos cómo evitar repetir los mismos errores de la industria de los combustibles fósiles. En definitiva, poner la lupa en las formas en las que se está pensando y planeando la transición es fundamental. Es necesario escuchar y dar voz a las comunidades que sin duda tienen mucho por contar, pues allí en los territorios hay conocimiento y saberes como nos comparte Valentina. Cuando comencé mis experiencias de conexión con estos territorios, etcétera, yo me di cuenta que en realidad, más que lo que yo pudiese comunicarle al territorio, el territorio me comunicaba y me nutría. O sea, las campañas, lo que hemos hecho, todo está nutrido de los territorios. Cuando uno ya llega acá en Chile a los territorios, antiguamente, claro, llegaba un empresario, les pagaba unas lucas y ellos no tenían idea de qué estaba pasando. Hoy día la comunidad, los territorios están 100% informados. Es muy bonito ver cómo a lo largo de los años las personas en los territorios, y de hecho hay documentales que hablan de esto, por ejemplo, cómo han tenido que nutrirse a nivel técnico para poder combatir con estas cosas. La transición energética no es solo un asunto de datos fríos y tecnología, sino de historias humanas. Cada vez que escuchamos un discurso que complica lo simple, que retrasa lo urgente, estamos permitiendo que otros escriban nuestro futuro. Detrás de cada noticia, de cada argumento sobre energía, hay intereses. Hay quienes quieren que sigamos creyendo que el cambio es imposible, que los combustibles fósiles son nuestra única opción. Pero la realidad es otra. Tenemos el poder de transformar esa narrativa y el rumbo del planeta. El cambio empieza con nosotros. En cuestionar, en informarnos, en compartir, en llevar estas conversaciones a la mesa familiar, al grupo de amigos, a nuestra comunidad. Porque la transición energética no es un tema de expertos, es un movimiento de personas que deciden escribir una historia diferente. Al final, no se trata solo de cambiar energía, sino de cambiar paradigmas y la forma en que entendemos nuestro rol en esta transformación. Este episodio fue posible gracias a todas las personas con quien conversamos. Un agradecimiento especial a Génesis Méndez de Climate Tracker y a Cristóbal Díaz de Valdés de Arctic en Chile. En el próximo episodio queremos contarles de qué manera la transición energética impacta el empleo de miles de personas y además cuáles son los desafíos para garantizar un tránsito laboral justo que ponga a las personas en el centro. Brújula Sonora Podcast es producido y editado por mí, Mariana Rojas Lacerna. Natalia Gómez coordina la producción y escribe los guiones. Daniel Carrillo se encarga de la investigación y verificación de datos. Daniela Lozano es la líder de distribución y audiencias. Camilo Rojas hace la mezcla y diseño sonoro. Y Miguel Sánchez Labrada es el talento detrás de la ilustración del episodio. La difusión y promoción está a cargo del equipo de comunicaciones de Transforma. Si les gustó este episodio, califiquen o comenten en su plataforma favorita y compártanlo en redes sociales mencionando a @transformaglob. Queremos conocerles. Nos escuchamos en 3 semanas. Brújula Sonora Podcast, una producción de Transforma con el apoyo de la Alianza Potencia Energética Latam.